Hoy día tenemos esta palabra delante de nosotros y vamos a, conforme a lo que leímos, ¿no es cierto?, meditar en dos textos, pero vamos a usar como guía o fundamental en 1 de Timoteo 3 del 8 al 13, y vamos a ir complementando con lo que leíamos en Hechos. Así que es importante que consideremos eso. Vamos a ir un poco alternando entre los dos textos, guiándonos principalmente por 1 de Timoteo 3. Cuando venía de camino hoy en la mañana hacia acá, venía con algo de sueño, debo confesarlo, en la conducción, y pensaba en las estaciones de servicio que hay de camino hacia acá. La mayoría se concentra a la salida de Los Ángeles y hay una antes de Cabrero, pero de ahí hacia acá como que no hay ninguna hasta llegar casi a Chillán. ¿Por qué pienso en esto? Porque hay una necesidad humana entre quienes conducimos de tomar café, ¿no es cierto?, para no quedarnos dormidos, y en eso pensaba que la próxima estación estaba un poco lejos, entonces pasé a comprar a un lugar que se llamaba Pronto, pero no era un Pronto Copec, era una tienda donde vendían principalmente fiambrería, licor, una tienda bien extraña porque no tenía muchas cosas como para comer, pero sí tenía café, y pensaba en eso, en la idea de servicio, en sentido de que muchas veces nosotros, cuando pensamos en el servicio en el mundo, obviamente está condicionado a la prestación de un pago, ¿no es cierto?, un servicio contra un pago. Y así es como el mundo enseña cómo debe servir. Obviamente, la idea de servicio en el mundo tiene un sentido de generar fidelidad en quienes son los clientes que acceden a esos servicios. Nosotros, la verdad es que el servicio, como el mundo lo ofrece, siempre está condicionado entonces a un pago. Pero la Iglesia del Señor, que no es una institución humana, que se organice según los criterios de eficiencia del mundo. La Iglesia del Señor no es una institución que se organiza según las modas culturales. Hoy día vemos en el mundo cómo diferentes instituciones, organismos, partidos políticos, juntas de vecinos, clubes de fútbol, se organizan según diferentes intereses, pero cada uno quiere imponer sus intereses frente al grupo humano. En cambio, la Iglesia del Señor es un cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque si bien cada iglesia local tiene características propias, en su conjunto es un cuerpo del Señor, y el Señor no ha dejado sola a su iglesia. Y mire usted, hermano, que incluso esto se manifiesta en cómo el Señor gobierna su iglesia. Por eso Él lo ha hecho mediante su palabra, y lo ha hecho también por medio de oficios que ha establecido. Por lo que veo, ¿no es cierto?, ustedes están llevando una serie de sermones sobre nuestra identidad presbiteriana, nuestra identidad reformada, y han tenido una serie de sermones que están un poco orientando a la iglesia hacia cómo debemos nosotros organizar, cuáles son nuestros principios, cuál es la fe que nosotros confesamos. Y en medio de todo esto, en medio del diseño divino, aparece la figura del diaconado, que no es algo secundario, sino es que también es algo esencial dentro del cuerpo de Cristo. De alguna forma, el Señor ha enseñado que el liderazgo cristiano se expresa en servicio humilde y compasivo. Muchas veces nosotros, quienes somos líderes de la iglesia, tenemos una tendencia humana a querer controlar todo, a delegar poco. Pero el Señor nos ha dicho que parte de nuestro servicio es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer todo. Por eso el Señor ha dado dones a su pueblo para que su iglesia pueda ser gobernada como cuerpo. Por eso el Señor llama a líderes para atender necesidades concretas de su pueblo. Llama a líderes a cuidar a quienes son vulnerables y a promover la unidad del pueblo del Señor. Entonces el diaconado, hermanos, no es solamente una tarea secundaria, como decimos nosotros, los tramoyas, ¿no es cierto?, que se encargan de ordenar las cosas, de preparar todo, sino que también tienen un propósito en el sentido del servicio. Y el servicio no es una tarea secundaria, sino una expresión visible de un evangelio vivido en comunidad. Acuérdense ustedes del Señor Jesucristo, quien estando en la mesa, en la última cena, sirvió a sus discípulos. Tomó el lavatorio, ¿no es cierto?, tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, mostrando un acto de servicio concreto hacia sus discípulos. Hoy día, hermanos, al contemplar esta carta, vemos que 1 de Timoteo es una carta escrita por Pablo a Timoteo,
a quienes le había encargado la tarea de supervisar el trabajo en la iglesia en Éfeso y también ordenar la vida de la iglesia. Y hay un propósito en esta carta que se escribe frente a falsas enseñanzas que comenzaron a circular dentro de Éfeso. Pero también Pablo instruye sobre la necesidad de establecer un gobierno bíblico, un gobierno en su iglesia que fuese ordenado, un gobierno que fuese sano. Por eso Pablo instruye sobre la sana doctrina, la conducta apropiada en la casa del Señor y las condiciones para los oficios de los ancianos y diáconos. Entonces el propósito es preservar la verdad del Evangelio y promover una iglesia ordenada, piadosa y fiel a la misión del Señor. Ahí está en general el propósito de esta carta, ¿no es cierto? Que la iglesia pueda ser instruida, tenga clara cuál es la doctrina del Señor Jesucristo y tenga claridad cómo funciona la iglesia. Ese es su propósito. Entonces en 1 Timoteo 3 vemos que Pablo se enfoca acerca del orden de la iglesia local, dejando claro que la salud espiritual de la congregación depende en gran medida de la fidelidad de quienes ejercen los oficios. Por eso la tarea, ¿no es cierto?, de ser anciano, la tarea de ser diácono, es una tarea que demanda mucho compromiso, mucha responsabilidad delante del Señor y que debe ejercerse con fidelidad. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que el que anhela obispado, buena obra anhela, pero debe cumplir una serie de condiciones que establece la Escritura. Y asimismo también, de la misma forma, los diáconos deben cumplir una serie de condiciones que establece la palabra del Señor. Por eso, dentro de este marco, el diaconado ocupa un lugar importante en el pueblo del Señor. No es un ministerio secundario, ni simples funciones administrativas, como por ejemplo podríamos ver nosotros hoy día en el culto, los diáconos cuentan las ofrendas. Eso no es algo secundario dentro del pueblo del Señor, porque las ofrendas deben ser contadas con fidelidad, debe haber transparencia en lo que se hace, debe anotarse tal cual lo que se colecta, ¿no es cierto? Porque esto sirve al pueblo del Señor. Y si no hay integridad en esto, no hay confianza en esto, entonces de alguna forma se genera distensión, se genera murmuración, se genera conflicto dentro del pueblo del Señor. Nosotros podríamos considerar una tarea bastante básica, pasar las ofrendas y contarlas, pero no es solamente eso el oficio del diácono. Este es un oficio también espiritual, hermanos, que tiene condiciones claras, un propósito definido en la palabra del Señor. Y su fruto, que es visible, bendice a la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, al complementar con Hechos 6, vamos a ver que el diaconado nace en el contexto del crecimiento de la iglesia. A medida que la iglesia comienza a crecer, el Señor provee sabiamente para su pueblo con el propósito de preservar la unidad, la justicia, pero también la misión del Evangelio. Y esto es algo muy interesante porque los diáconos también contribuyen a que la misión del Señor se cumpla. Por eso no es algo secundario. Por eso hoy día el título de este sermón es Diáconos conforme al corazón de Dios. Y vamos a verlo a través del llamado, a través del carácter y a través del servicio. Eso es lo que vamos a meditar hoy día en la palabra del Señor. Por eso, en primer lugar, vamos a meditar en el llamado al diaconado, un oficio que es establecido por el Señor. El diaconado es un oficio establecido por el Señor y obviamente es un oficio establecido por su palabra. Y en el texto, en 1 Timoteo 3, 8, Pablo inicia este apartado con una palabra clave. De la misma manera, también los diáconos. ¿Qué quiere decir esto? Ese de la misma manera no es un detalle menor porque está hablando de la continuidad del oficio con lo que se había descrito acerca de los ancianos y afirma que el diaconado forma parte de un orden normativo de la iglesia. Es decir, el Señor ha establecido un orden, ha establecido una instrucción acerca de cómo deben establecerse el oficio de los diáconos. Por eso no es una concesión cultural ni una invención tardía de la iglesia, sino una institución que ha sido dada por el mandato del Señor. Por eso cuando vemos Hechos 6, vamos a confirmar esta verdad desde la historia apostólica. En Hechos 6 vemos cómo la iglesia está consolidándose, cómo la iglesia está expandiéndose, cómo la iglesia está creciendo, y hay un conflicto que surge en la iglesia porque hay dos grupos de personas que estaban de alguna forma entrando en confrontación y hay una desatención hacia ciertas viudas. Los apóstoles, cuando ven este problema,
no lo van a minimizar, tampoco van a improvisar frente al problema, sino que orando al Señor van a tomar una decisión y van a instruir al pueblo del Señor. Ellos, bajo la guía del Espíritu Santo, perciben la necesidad de establecer hombres dedicados específicamente al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere que su iglesia pueda atender las necesidades materiales sin que sus líderes descuiden el ministerio de la palabra y la oración. Es decir, frente a este problema en que algunas viudas estaban siendo dejadas de lado porque se estaba priorizando otro tipo de viudas, entonces los apóstoles, observando esto, porque comenzaron a llegar las quejas a los líderes, ellos entonces lo que hacen es establecer de una forma ordenada que deben elegirse un grupo de hombres por la iglesia para que ellos atiendan las necesidades del pueblo del Señor. Por eso, desde una perspectiva reformada, presbiteriana, confirma el principio de que Cristo gobierna su iglesia por medio de oficios bien definidos. El Señor no improvisa con su pueblo. El Señor no deja las cosas al azar. El Señor no se despreocupa de atender las necesidades de su cuerpo. Por eso proveyó de este oficio. Pero también es importante, hermanos, que entendamos que el diaconado no compite con el pastorado, no sustituye el pastorado, lo complementa dentro de un orden santo y sabio. El Señor es sabio al gobernar su pueblo, es sabio al gobernar su iglesia. Por eso ha provisto de este grupo de oficiales para que cuiden al pueblo del Señor. Y también vemos con esto que el llamado al diaconado combina una iniciativa divina, pero que se sujeta de alguna forma a la confirmación de la iglesia. Y esto es muy interesante porque el Señor establece este oficio, pero le entrega a su pueblo la facultad de elegir a sus líderes. Y esto es muy interesante, no es algo que hayamos inventado nosotros. Nosotros no inventamos nada cuando elegimos a nuestros oficiales. Si usted contempla en Hechos 6, vamos a observar que hay un equilibrio entre los apóstoles que dirigen un proceso, pero la congregación que participa activamente en la elección. Dice el texto en Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Podríamos decir hoy día, el consistorio convoca a los miembros de la iglesia, ¿no es cierto? Por eso dice acá la congregación de los discípulos. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Aquí hay elementos claves, hermanos, acerca de este llamado diaconal. Como vemos que el Señor, frente a un problema, provee también una solución para su pueblo. Y frente a este problema, utiliza su liderazgo para que ellos convoquen a su iglesia, para que sea la iglesia la que elija, y luego los apóstoles imponen las manos. Usted sabe, hermanos, que imponer las manos o poner las manos sobre ellos tiene un propósito. Tiene un propósito de traspasar, ¿no es cierto?, autoridad, traspasar responsabilidad, encargar el oficio para que ellos lo ejerzan fielmente conforme al llamado del Señor. Por eso vemos que es Dios quien llama, pero la iglesia discierne y confirma este llamado. Pablo en 1 Timoteo aporta criterios que permiten ese discernimiento espiritual. Este principio es clave en el gobierno presbiteriano. Nadie se autoproclama diácono. Es el Señor, por medio de su pueblo, es quien actúa, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad. Pero tampoco la iglesia actúa por afinidad personal o conveniencia práctica. Aquí, hermanos, a los diáconos no los elegimos porque son fieles al culto del Señor. A los diáconos no los elegimos porque son buenos amigos con nosotros. A los diáconos no los elegimos porque tienen un buen diezmo para la iglesia. A los diáconos los elegimos porque de alguna forma el Señor le ha dado a su pueblo discernimiento para identificar el llamado en ellos. Y luego de este discernimiento lo aplicamos y lo expresamos mediante una asamblea pública que ha sido convocada por eso. Por eso esto es un llamado soberano.
pero debe ser confirmado mediante un proceso ordenado, espiritual y bíblico. Eso es lo que nos enseña el Señor con esta su palabra. Y esto tiene una aplicación práctica en la vida de su pueblo. Lo que hago yo, hermanos, en mis sermones por costumbre, es que luego de cada punto entrego una aplicación y al final una conclusión. Entonces, no estoy terminando ahora. Entonces, vemos aquí una primera aplicación. La Iglesia debe tomar con seriedad la elección del diaconado, evaluando los candidatos a la luz de la palabra y no según criterios de popularidad, éxito o simple disposición práctica, tal como lo señalaba. El Señor, hermanos, no está apurado. Muchas veces nosotros nos apuramos por nombrar cargos. Muchas veces nosotros nos apuramos por completar los cupos, por completar las vacantes. Pero es el Señor el que completa estos cupos según su llamado. Por eso vemos acá que cada creyente debe comprender que servir a la iglesia es una vocación santa, pero que necesita discernimiento espiritual. Por eso tú como pueblo del Señor tienes un desafío cada vez que te enfrentes a una asamblea congregacional para elegir diáconos. No es solamente un acto de ejercicio democrático del cual nos jactamos tanto, sino también es un acto de la voluntad del Señor para dirigir su pueblo. En lo práctico, nuestro estatuto establece una forma ordenada, ¿cierto? Vemos en el estatuto de nuestra iglesia que es la iglesia quien elige mediante una asamblea congregacional a sus oficiales. De alguna forma es la congregación de los discípulos que actúa en el ejercicio de la elección de sus diáconos. La iglesia, ¿cómo lo hace? Bueno, de la congregación se propone al consistorio quién es el candidato, como dice también el estatuto, y obviamente hay un consejo acá, que debe ser primero conversado con el hermano en quien usted identifique ese llamado. Usted debe hablar con él, ¿no es cierto?, señalar si está de acuerdo porque usted ha identificado dones diaconales, y si él está de acuerdo, usted debe llevar el nombre al consistorio. Esa es la forma que tenemos nosotros como iglesia presbiteriana. ¿Por qué al consistorio? Porque el consistorio tiene el deber de evaluar la idoneidad del candidato, es decir, que cumpla lo que dicen las Escrituras. De alguna forma hay un examen interno del consistorio quien examina al candidato en su vida, en su conducta, en su testimonio, en si gobierna bien su casa, en si es fiel, si es alguien que lleva tiempo en la iglesia. Y conforme a ese examen, entonces el consistorio señala este nombre a la asamblea y es propuesto para su elección. Y finalmente la iglesia convocada elige por voto secreto y quienes obtienen la mayoría son electos conforme al cupo que haya definido el consistorio. Obviamente estos cupos se definen según la necesidad dentro de la iglesia. Así, hermanos, es nuestra forma de gobierno. Luego de ser electos, el consistorio fija una fecha de ordenación del oficio e instala a quienes son ordenados para que puedan ejercer su oficio. Así es como funciona nuestra iglesia. Esa es la forma que hemos nosotros descubierto a lo largo de la Escritura, que sea ordenado, ¿no es cierto?, con prudencia y según un estándar bíblico. La iglesia debe ser ordenada y gobernada de esta forma. Aquí no es al azar, aquí hay un llamado, ¿no es cierto?, del Señor, hay una confirmación de la iglesia y hay una designación de quiénes son los líderes de la iglesia. Por eso, en segundo lugar, también el texto nos llama a contemplar cómo deben ser los diáconos que nosotros elegimos. Por eso decimos que el carácter del diácono debe tener una vida que sustenta su servicio. No es cualquier persona que debe ejercer este oficio. Primera de Timoteo 3, del 8 al 10, dice que los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. De alguna forma el texto nos está diciendo, bueno, el Señor es quien llama, pero no llama a cualquiera, sino a personas que tienen un carácter que es digno de este llamado. Y el carácter piadoso va a ser una condición fundamental del diaconado. Pablo dedica gran parte de esta sección a describir el carácter del diácono, cómo debe comportarse, cómo debe ser. Antes de hablar de funciones o habilidades, el apóstol enfatiza quién debe ser el diácono delante de Dios y de la iglesia. ¿Cómo debe ser su vida? Por eso debe ser alguien que lleva tiempo en la iglesia, no un neófito, no alguien nuevo, sino alguien que nosotros podamos decir, la verdad es que después de haber sido probado, de haber sido observado, lo podemos nominar conforme a la palabra del Señor. Por eso el apóstol habla de honestidad. Debe ser alguien que hable
y que sea transparente en lo que diga. Alguien que tenga dominio propio, que sea capaz de contenerse frente a la adversidad, frente a las opiniones contrarias. No alguien que esté airado o que no se gobierne a sí mismo. Debe ser alguien íntegro en el hablar, no alguien de doble estándar en su discurso. Y en el manejo de los bienes, que son cualidades indispensables. Los diáconos, hermanos, tienen esta labor, ¿no es cierto?, de visitar al pueblo del Señor, de preocuparse por los vulnerables, de visitar a los ancianos, de poner atención en los que tienen necesidad, de escuchar problemas de la congregación. Por eso debe ser alguien que tenga la capacidad de filtrar, de no andar hablando todo lo que escucha, porque eso daña el testimonio del diácono, pero también daña el testimonio de a quien pretende ayudar. En este sentido, en Hechos 6 se señala condiciones que son muy interesantes. Vemos una triada poderosa, es decir, 3 ideas que debe completar, ¿no es cierto?, el carácter del diácono. La Escritura dice: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Aquí es importante porque estas expresiones no describen que debe ser alguien perfecto, pero sí alguien con madurez espiritual que sea evidente. Al mirar un futuro diácono, usted debe observar que sea alguien maduro en la fe, alguien que pueda cuidar el pueblo del Señor, alguien que tenga buen testimonio, alguien que sea lleno del Espíritu Santo del Señor y que sea sabio en su vida. El diaconado es un ministerio visible, por tanto demanda una vida coherente con el Evangelio que la Iglesia proclama. Es muy importante, hermanos, que seamos siempre de un estándar delante del Señor. Por eso, desde nuestra perspectiva presbiteriana, nos enseña que el liderazgo de la Iglesia nunca se fundamenta en el carisma personal, sino en la santidad de vida que ha sido producida por la gracia de Dios. Un diácono, más allá de tener cualidades de ser alguien amigable o carismático, lo que más importa es que su vida sea santa delante del Señor, que él pueda servir con una vocación sincera delante del Señor. Y esto también nos muestra que el carácter probado se manifiesta en una vida personal y familiar. En 1 Timoteo 3, del 10 en adelante, dice que también estos sean sometidos a prueba primero. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados primeros. Deben ser probados. El carácter no se presume, sino que se examina con el tiempo. Alguien puede aparentar un carácter durante algún tiempo, pero no por mucho tiempo. Por eso debe ser probado su carácter. Y este carácter se examina con el tiempo. Y ahí está la tarea de la Iglesia, examinar bien a quién vamos a elegir. Además, también los ojos deben ser puestos en la vida familiar, porque ocupa un lugar que es central en esta evaluación. La fidelidad conyugal, el buen gobierno del hogar, son evidencias que son concretas de madurez espiritual. Si alguien no gobierna bien su casa, no puede trabajar gobernando el pueblo del Señor. ¿Cómo vas a pastorear? ¿Cómo vas a cuidar de otras personas si no estás cuidando tu casa primeramente? Y ahí hay un desafío muy concreto, ¿no es cierto? Pero no estamos diciendo que la familia del diácono debe ser perfecta, pero sí su liderazgo debe evidenciar amor, cuidado y una vida coherente con la fe que el Señor le ha dado. Por eso el hogar es el primer campo donde se evidencia si un hombre puede cuidar al pueblo del Señor. El hogar es el primer lugar donde se evidencia si un diácono puede cuidar de verdad al pueblo del Señor. Y esto entonces como aplicación nos dice que antes de aspirar al oficio, cada creyente debe examinar su vida a la luz del Evangelio. Si alguna vez te nominan a ti diácono, primero examínate a ti mismo, si estás en condición de ejercer ese oficio. La Iglesia no necesita servidores apurados, sino oficiales transformados por la gracia, cuyo carácter sea coherente con su servicio público. Nosotros, hermanos, siempre lo hemos dicho, al mirar el pueblo del Señor, al ver cómo la Iglesia comienza a crecer, es evidente que surgen necesidades, tal como vimos en Hechos 6, pero que estas necesidades no nos presionen para elegir a personas que no tengan el llamado. Que estas necesidades no nos presionen para elegir a personas que no sean probadas. Que estas necesidades no nos presionen para elegir a personas que no tienen una vida coherente
con la fe que el Señor nos ha dado. Por eso es una tarea importante cada vez que nosotros emitimos un voto en la asamblea congregacional. Es importante examinar y contemplar todas estas cosas. Y finalmente, en tercer lugar, el texto nos dice que el servicio del diácono tiene un propósito: edificar la iglesia y promover la misión. En 1 Timoteo 3:13, la Escritura dice que los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición de honor y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el servicio diaconal protege la misión central de la iglesia. ¿Cómo lo hace? En Hechos 6, del 4 al 7, la Escritura dice, como decían los apóstoles, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Van de la mano la oración y el ministerio de la palabra como oficios fundamentales de los ancianos, pero luego dice la Escritura, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron, aquí dicen los diferentes nombres, pero entre ellos Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, ¿no es cierto?, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, que también se describe una característica, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. El versículo 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí, hermanos, el texto nos provee una conclusión que es una consecuencia de haber elegido a un grupo de diáconos para atender las mesas. Entonces, la atención de las mesas no es algo menor para los apóstoles, pero no es algo a lo que ellos tenían tiempo para dedicarle, porque su principal tarea era el ministerio de la palabra y de la oración. Por eso, delegan esta tarea a este grupo de diáconos para que ellos puedan servir. Entonces vemos el establecimiento del diaconado permite que los apóstoles puedan cumplir la misión que el Señor les había entregado. Esto no degrada el servicio diaconal, lo ennoblece. ¿De qué forma? Cuando los diáconos atienden fielmente las necesidades materiales y administrativas de la iglesia, protegen la misión central de la iglesia. Los diáconos entonces son buenos colaboradores de los ancianos, de los pastores, de los presbíteros, para que puedan ejercer esa labor que el Señor llamó a ejercer, para que los líderes no se sobrecarguen de tareas, para que los líderes no controlen todas las cosas, sino que puedan delegar este servicio a este grupo de oficiales para que atiendan ellos entonces la palabra del Señor y el ministerio de la oración. En nuestro contexto, los diáconos cumplen una función estratégica, administran los bienes que son destinados a la misericordia. Esto debe ser bien atendido, con celo, con cuidado, ¿no es cierto?, bien ordenado, y ellos deben identificar las necesidades del cuerpo de Cristo. Los diáconos deben estar muy atentos a cómo el pueblo de Dios expresa su necesidad. Hermanos, yo ejercí este oficio durante 2 años en Concepción y me di cuenta que muchas veces la iglesia siente un poco de vergüenza o de pudor expresar su necesidad. Y el Señor nos invita hoy día a entender que nosotros en este ejercicio, cuando pasamos necesidad, debemos hablar con nuestra iglesia, debemos hablar con el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo sostiene a su propio cuerpo y lo ha hecho mediante un oficio muy concreto, ¿cierto? Los diáconos identifican las necesidades del pueblo del Señor, las transmiten en la junta diaconal y es la junta diaconal la que decide poder otorgar la ayuda a quien tiene necesidad. Por eso les pedimos en este día, si usted tiene una necesidad específica en su vida, la haga saber a quienes son sus oficiales en el cuerpo de Cristo. No sienta vergüenza, no sienta temor, porque probablemente esta necesidad que ha puesto el Señor la está usando para bendecir al pueblo del Señor, para que pueda practicar el diaconado, para que pueda practicar la misericordia, para que pueda practicar la provisión y el sustento por los suyos. Por tanto, usted hable y hable con transparencia. Pero quienes escuchan lo que usted hable, el Señor también demanda de ellos confidencialidad, demanda de ellos cuidado, demanda de ellos pastoreo. Así nosotros cuidamos al cuerpo de Cristo. Entonces, este servicio, hermanos, como decía, no es accesorio,
sino que es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Las necesidades son atendidas. Las necesidades no deben ser descuidadas. Las necesidades deben ser trabajadas como iglesia de Cristo Jesús. Por eso el servicio fiel va a producir un fruto espiritual y crecimiento en la iglesia. La iglesia debe ejercer de buena forma este llamado. El fruto del diaconado en Hechos 6 es notable. La palabra crece, los discípulos se multiplican y sucede algo muy extraordinario. Aún los sacerdotes obedecen a la fe. ¿Por qué este texto tiene esta frase? Uno podría decir, sí, la iglesia crece, muchos judíos están escuchando el Evangelio, entonces se multiplican los discípulos, una iglesia concreta en Jerusalén crece más, pero incluso aquellos sacerdotes, es decir, personas que estaban instruidas en la fe judía, personas que estaban convencidas de que había una misión especial para el pueblo del Señor, pero que no habían entendido el Evangelio de Cristo, ahora estaban entendiendo lo que Cristo había hecho por ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban dedicados a enseñar eso y los diáconos estaban cuidando bien del cuerpo del Señor. Por eso vemos acá que Pablo en 1 de Timoteo 3:13 afirma que quienes sirven bien adquieren un buen grado y firme confianza en la fe. Esto, hermanos, nos muestra que el Señor bendice el servicio humilde. El Señor bendice a su pueblo. El diaconado fiel no solo edifica a otros, fortalece la fe del propio servidor y contribuye al testimonio público de la iglesia. Cuando los diáconos ejercen bien su labor, bendicen a la iglesia de Cristo, pero también bendicen el testimonio de la iglesia donde sirven. Por eso, como aplicación práctica, la iglesia debe valorar, apoyar y orar por sus diáconos. La iglesia debe entender que su ministerio tiene un impacto directo en la salud espiritual, pero también misional de la congregación. Cuando nosotros elegimos buenos diáconos que trabajan para el cuerpo de Cristo, que se dedican a su labor, entonces la iglesia puede ser saludable espiritualmente, pero también ellos contribuyen a la misión, porque la iglesia está dando un testimonio de cómo nos cuidamos mutuamente. La gente comienza a evidenciar este cuidado mutuo y la gente puede ver desde afuera que somos una iglesia que se atiende, una iglesia que se cuida, una iglesia que sirve mutuamente. Y eso atrae a nuevas personas. Eso genera, ¿no es cierto?, un llamado en el corazón de que hay una comunidad que está trabajando mutuamente para crecer en gracia delante del Señor, para crecer en cuidado delante del Señor. Por eso los diáconos contribuyen también a la expansión del Evangelio, atendiendo a sus necesitados, cuidando a los enfermos, a los ancianos y vulnerables de la iglesia, pero también de la comunidad donde se inserta. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos entregado sustento, alimento y ofrendas a personas que no son de nuestra congregación, pero lo hemos hecho con el propósito de también proclamar el Evangelio de Cristo, porque es el Señor el dueño de su obra. Por eso debemos promover una elección diaconal conforme a la voluntad del Señor y no al deseo de nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, pero la voluntad del Señor siempre es justa, buena, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, hoy día podemos ver como primera conclusión que Cristo gobierna su iglesia mediante oficios bien establecidos. El Señor entonces, cuando nos da diáconos que son fieles, nos muestra que Él está gobernando su iglesia. Él está sosteniendo su iglesia. El diaconado es un oficio santo establecido por Dios para el bien de su pueblo. Por eso el Señor da diáconos, para que su iglesia sea cuidada, para que su iglesia sea protegida. El diaconado no surge de conveniencia humana ni por necesidades de un día solamente, sino que es parte del diseño soberano del Señor para gobernar y cuidar a su pueblo. Cuando la iglesia dignifica este oficio, según la Escritura, va a demostrar una sumisión al señorío de Cristo. Cuando la iglesia elige bien sus diáconos, está aceptando que es el Señor el que gobierna su iglesia. Preserva el orden, la unidad y la fidelidad del Evangelio. Como segunda conclusión, hoy día podemos ver, hermanos, que el carácter piadoso es la base del verdadero servicio. Nosotros, antes de elegir, debemos examinar el carácter. En todos los sentidos, debemos examinar el carácter. Por eso el Señor llama a diáconos con carácter probado antes que con habilidades visibles. La Escritura enfatiza que el servicio cristiano fluye de una vida transformada por la gracia del Señor.
de una vida evidenciada por una conducta personal, familiar y congregacional. Una iglesia sana no se edifica solo con líderes carismáticos, sino con líderes piadosos cuya vida confirma el servicio que ejercen. Por eso debemos examinar el carácter de los diáconos que elegimos. Y finalmente, como tercera conclusión, el servicio fiel fortalece la iglesia y expande el evangelio. Yo sé que ustedes anhelan crecer. Yo sé que ustedes anhelan llegar a más personas. Yo sé que ustedes han tenido dificultades. Yo sé que ustedes han sido golpeados por circunstancias muy difíciles. Pero finalmente, hermanos, confiemos. Es que es el Señor el que sostiene a su pueblo. Es el Señor el que los va a ayudar a perseverar para ser una iglesia fiel que finalmente va a tener frutos. Porque ustedes van a proclamar el evangelio a todas las naciones partiendo de este lugar. El evangelio y el servicio fiel del diácono va a edificar a la iglesia y promover la misión del evangelio. Cuando nosotros atendemos las necesidades del pueblo del Señor, vamos a ver que los diáconos protegen el ministerio de la palabra, fortalecen la comunión y dan un testimonio visible del amor de Cristo. Entonces, servir como diáconos es también servir como Cristo sirvió. Cuando nosotros elegimos fielmente diáconos con un servicio fiel, entonces estamos viendo cómo Cristo sirve también fielmente en medio de su pueblo. Por eso, la iglesia debe orar, debe valorar y debe elegir diáconos conforme a la voluntad del Señor, para que su gloria se extienda y para que su palabra se expanda en este mundo. Esa es la tarea que nos da el Señor hoy día, hermanos. Por eso es necesario que en nuestra identidad presbiteriana, en nuestra identidad confesional, entendamos por qué tenemos este oficio, para qué elegimos este oficio, quiénes son los llamados, cuál es su carácter y cuál es la consecuencia de este servicio. Por eso yo les invito, hermanos, a orar para que el Señor siga bendiciendo esta palabra en su corazón y ustedes, cuando se enfrenten a una próxima elección de diáconos, puedan hacerlo con fidelidad a la palabra del Señor, porque esto va a traer bienestar también para el pueblo del Señor. Oremos al Señor.